La expresión m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, se dice que es exacta siempre que cumpla con que todo esto, con este color, aunque todo esto sea el diferencial de una función f de x, y. Si todo esto es la diferencial de la función f de x, y, entonces esa ecuación es exacta. ¿Estamos de acuerdo? Pero el diferencial de f de x, y, ¿qué es? Es la parcial de f respecto de x más la parcial de f respecto de y. Implicaría que si es exacta, implicaría que m debe de ser forzosamente la parcial de f respecto de x. Y que n debe de ser forzosamente la parcial de f respecto de y. En caso de que sea exacta, deben de coincidir ambas. Ahora, que si coinciden ambas, se sabe que vamos a suponer que sea exacta. Suponiendo que sea exacta, implicaría que la parcial de f respecto de x es igual a m de x, y. ¿Qué pasaría si nosotros este valor de m lo derivamos? Le sacamos la derivada parcial, pero respecto de la otra variable. Fíjense lo que pasaría. La derivada de m respecto de y, o sea, la derivada parcial de m respecto de y, podemos sustituirla como la parcial respecto de y de la función m, pero m es la parcial de f respecto de x, entonces podría escribirse así. Entonces vamos a tener la parcial de f respecto de x, pero además de esto, la parcial de lo que nos dé aquí respecto de y. ¿Esto qué es igual? Es igual a la segunda derivada. La segunda derivada respecto de x respecto de y. Es decir, la derivada mixta. Aquí tenemos la derivada parcial mixta. Es una segunda derivada mixta. Pero de estudios de cálculo de varias variables se sabe que la derivada mixta es igual a que hagamos un switch en la derivada, es decir, da lo mismo sacar la derivada parcial respecto de x y después respecto de y, o sacar la derivada parcial respecto de y después respecto de x. Al final da lo mismo, da el mismo resultado. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual a la parcial, segunda derivada, respecto de x, respecto de y. Hacemos un cambio, al final da lo mismo. Estudios de cálculo, pues, podemos verificar esto. De hecho, es lo que les dejé verificar en la tarea, ¿no? Ahora aquí, ¿esto a qué es igual? Pues no es otra cosa más que la parcial respecto de x de la parcial de la función respecto de y. Pero como la derivada parcial de la función respecto de y es n, entonces podemos sustituir esto como la parcial respecto de x de n de x, y. De aquí, muchachos, que la parcial respecto de y de m de x, y debe de ser igual a la parcial de n de x, y. Es decir, que si cumple esta condición, significa que se cumple lo de arriba. Por lo tanto, esta condición es suficiente y necesaria también para que la ecuación diferencial de la parte de arriba sea exacta. Si cumple esto, si cumple esto, implicaría esto, ¿no? Entonces aquí, esa sería la condición suficiente y necesaria
Suficiente, pero también necesario. Para decir que m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0 sea una ecuación diferencial exacta. Debe de cumplir con esa condición. ¿Ok?